¿Cómo les acabo de ir? Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo les acabo de ir? Bueno, eso me alegra mucho. Bien, quiero invitarles para que vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Bueno, nosotros hablamos de los Gálatas, no estamos hablando de una zona en concreto, no estamos hablando por decir de Cali, o no estamos hablando de Jamundí, o no estamos hablando de Jumbo. Estamos hablando, por decir, cuando uno dice la región suroriental, ¿no? Entonces estamos hablando Valle, Cauca, Nariño. Estamos hablando de una provincia y eran varios lugares los que hacían parte de este territorio que de hecho estuvo bajo el dominio de los romanos por mucho tiempo. Gran parte de Turquía hacía parte de este territorio y pues otra parte ahí, algunos creen que ahí también tenía que ver Éfeso y algunas otras iglesias ya conocidas que hacían parte de la comunidad de los Gálatas o de la provincia de los Gálatas. Entonces, cuando se está haciendo referencia o la carta está destinando específicamente, no es a un lugar, sino es a una provincia que está compuesta por varias comunidades, varios territorios, varias ciudades propiamente. Dice que, vamos al capítulo 5, versículo 13, Pablo ha venido disertando, es una carta que habla acerca del conflicto que hay entre la ley y vivir por fe. Pablo, más o menos una carta datada del año 57 después de Cristo, bueno, ahí como siempre, pues se presentan muchas veces dentro del estudio inquietudes acerca de qué fechas con precisión, algunas pueden tener una precisión más concreta, otras de pronto entran en algunas conjeturas frente a otras ideas, pero más o menos tipo 51, 57 después de Cristo se pudo haber dado esta carta. Y resulta que Pablo pues pasó por esta comunidad compartiendo el evangelio y la gente respondió de manera muy especial. La gente respondió de manera muy positiva, recibieron el evangelio, como Pablo lo dice, con mucha motivación, con mucha entrega, con mucho compromiso. Pero al parecer, pasado un tiempo, pues lo que Pablo empieza a saber es que lamentablemente pues ese trabajo inicial se había perdido al parecer. ¿Por qué? Porque aparecieron algunas personas después de que esta comunidad, que era una comunidad de gentiles, no judíos, sino gentiles, habían conocido el evangelio de la fe en Jesucristo, empezaron a profesar el judaísmo. Entonces, pues Pablo se siente obviamente desmotivado. Es más, la palabra que Pablo maneja es muy fuerte. Se siente defraudado acerca de la postura que ellos han empezado a tomar. Porque habiendo conocido a Jesucristo y el evangelio de la fe, han empezado a actuar por medio de las obras de la ley. Y empiezan a guardar algunas ordenanzas de la ley. Que no estamos muy lejos de cosas que vemos hoy en día muy similares. Vemos muchas personas hoy en día que han abrazado el evangelio, han abrazado la vida nueva de la fe y luego empiezan a irle sumando a la vida de la fe una cantidad de obras y una cantidad de actividades relacionadas con el judaísmo que no tienen que ver una cosa con la otra. Eso es revolver en cierta medida dos temas que no tienen en cierta medida dentro del texto o dentro de la Biblia relación. Tienen una relación, pero una relación de que una tuvo su vigencia y posteriormente aparece otra que viene a suplir la ineficiencia de la primera, que es hablando acerca de la ley. La ley tuvo su vigencia dentro del Antiguo Testamento, claro está, y tiene una, digamos así, tiene una participación dentro del Nuevo en el decálogo de los mandamientos, pero no porque nosotros participemos de ellos por la ley, que es lo que queremos estudiar hoy,
sino que nosotros los tenemos en referencia y los aplicamos es en la ayuda del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo y teniendo realmente como apoyo y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, en este orden de ideas, el uno no tiene relación con el otro en este sentido. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento aparece la ley para cosas muy específicas como cuáles. Una, mostrar la ineficiencia, muchas gracias, y la incapacidad que tiene el ser humano por sí mismo de justificarse delante de Dios. El ser humano no puede justificarse delante de Dios. Y la ley aparece y les da a esta comunidad para que ellos entiendan que su soberbia, que su fuerza, que su autonomía, que su capacidad, que su propia santidad jamás podrán realmente ser satisfechas en su propia capacidad. Entonces, en este orden de ideas, para estos efectos aparece la ley. Y algunos dicen que la ley es como una especie de termómetro. ¿Por qué una especie de termómetro? Porque usted sabe que el termómetro como instrumento, ¿para qué efectos lo utiliza uno? Para darse cuenta si hay o no hay fiebre. Pero nadie dice, voy a poner o voy a usar el termómetro para quitarme la fiebre. Entonces, la ley aparece es para poner en evidencia nuestra debilidad, pero ella no puede ayudarnos en nuestra debilidad. Ella aparece para poner en evidencia nuestro error y nuestra necesidad de Dios. De hecho, la necesidad de una guía para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no tiene la capacidad de ayudarnos a hacer lo que ella nos pide. Ella nos dice, no codicies, pero la ley no nos ayuda a no codiciar. La ley te dice, no adulteres, pero ella no te habilita para que no caigas en ello. La ley te dice, no robes, pero no te da la capacidad para que tú de pronto no lo hagas. No tiene esa suficiencia. Entonces, ahí la ley queda en un punto donde queda limitada. Y entonces es donde aparece la buena nueva, que es ¿cuál? El Evangelio. El Evangelio que es en Jesucristo, por medio del cual entonces aquel pacto que se vivía por la ley ya no se vive de esa antigua manera, sino que ahora Dios dice que Él pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y que pondrá su Santo Espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos poner en acción y podamos cumplir sus mandamientos. Pues mire qué distinto es. Y eso entonces es más o menos la dificultad que se está presentando aquí en Gálatas. Y es de que esta comunidad, después de haber iniciado la nueva vida por la fe, ahora está viviendo ¿por qué? Por obras. Y esto es algo de lo cual tenemos que cuidarnos todos, porque ninguno estamos exentos de caer en estos temas. A la gente le dice, mire, participe de la nueva vida por la fe. Y cuando menos piensan, están haciendo una cantidad de cosas y piensan que si no las hacen, entonces no van a participar de la fe. No van a participar de la nueva vida. Y empezamos a sumarle cosas, y a sumarle cosas, y a sumarle cosas, y a sumarle cosas. Y entonces pensamos que si no hacemos esas cosas, entonces no participamos de la nueva vida. Resulta que participamos de la nueva vida por medio de ¿qué? De la fe. Como lo dijo Pablo en Romanos 1, 16, 17. La justicia de Dios en el Evangelio, por eso es poder de Dios, la justicia de Dios se manifiesta ¿por qué? Por fe. Y usted vive de ahí en adelante en la justicia de Dios por fe. Eso es todo el Evangelio. Pero resulta que nosotros sin querer empezamos a añadirle, tal cual como hicieron en su momento algunas de las comunidades judías. Como le dijo Jesús, le añadieron mandamientos a los que ya estaban. Imagínense como si fueran poquitos. Pero esa es la tendencia nuestra. Y eso en el fondo no es santidad, eso es carnalidad. Porque tanto legalismo como libertinaje tienen la misma mamá, que es la autosuficiencia, que es la desobediencia y que es la rebelión contra Dios. Su mismo origen desde Génesis 3, desde el día de la caída. Tanto el legalismo, que es tratar de cumplir a rajatabla en mis propias fuerzas, como el libertinaje, que es tomar la gracia y ya irme al otro lado y pensar que puedo ir como yo quiera. Por eso tenemos como referencia todavía ¿qué? El decálogo.
El Antiguo Testamento, obviamente, las leyes ceremoniales no son para nosotros. Y mucha de la actividad de las leyes civiles, pues ya no son para nosotros, fue para la comunidad judía. Pero el decálogo, los 10 mandamientos, siguen vigentes y nos permiten, por medio del Espíritu Santo, participar realmente de la nueva vida. Obviamente, aplicados, como dijo el Señor Jesús en Mateo 5. A ustedes se les dijo una cosa, yo les digo, así es como se aplica. A ustedes se les dijo una cosa, así es como se aplica. ¿Qué dijo él? Yo no he venido ¿a qué? A abrogar. Yo he venido ¿qué? Para que haya poder para cumplir. Entonces, en este orden de ideas, viene Pablo discutiendo o ha enviado la carta a esta comunidad, tratando de recordarles que la vida cristiana se vive ¿por qué? Por fe. Y que ellos ya son libres ¿de qué? De vivir por las obras. Y ahora viven ¿es por qué? Por fe. Ahora usted dirá, pero tiene que expresarse algo para que demuestre que yo soy cristiano. Claro, pero esas obras las produce ¿quién? La fe. No la carne, no nosotros, la fe. La fe produce obras, produce devoción, produce fidelidad a Dios, produce búsqueda a Dios, produce temor de Dios, produce dolor frente al pecado. Todo eso lo va produciendo ¿quién? La fe. Pero no es nuestra capacidad, sino la fe en Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, en este debate viene Pablo hasta que llega finalmente al versículo 13, el capítulo 5. Y entonces, ¿qué les dice finalmente? Después de haberles explicado que no es por obras, sino ¿por qué? Por fe. Les dice en el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad, ¿qué? Fuisteis llamados. Ojo, aquí viene la apreciación. Solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí entonces vamos entendiendo cuál es el propósito de la libertad en Cristo Jesús. Por eso, el día de hoy queremos tratar este tema del versículo 13 al versículo 10 del capítulo 6, que hemos denominado libres para servir por amor. O si usted, porque de pronto hay algunos que han discutido, ¿no? Manejar de pronto este término, pero también pudiéramos decir que nosotros decidimos por amor a Dios, ser esclavos por amor. ¿Qué significa? Servirle a los otros por el amor que Dios ha puesto en nosotros. Pero somos libres para hacerlo. Por eso entonces, para no decir que somos esclavos por amor, porque algunos dicen, pero si estamos saliendo de la esclavitud, entonces más bien entendemos que somos libres ¿para qué? Para servir a los demás y para servir por amor. Vamos a mirar entonces, primer punto, llamados a ser libres, capítulo 5, del 13 al 15, ya lo vimos. Entonces vamos ahora a mirar el primer punto, que es llamados a ser libres. Primero, para servir por amor, y segundo, para servir cumpliendo la ley. 13 al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no ¿qué? No os consumáis unos a otros. Mire que parece que había una situación de índole personal que no se daba en esta, digamos, en esta provincia o en algunas de estas iglesias o entre estas iglesias. De hecho, el término, ¿sabe el término que se maneja ahí del versículo 15? Si os mordéis y coméis unos a otros, es un término que se utiliza de las criaturas no racionales cuando están enfadadas una contra otra. Imagínense, el término es fuerte, pero son criaturas salvajes dándose dentelladas los unos a los otros. Uno dice, suena muy fuerte, pero a veces miramos la realidad de la iglesia y a veces la realidad supera la ficción. Entonces, por eso el apóstol nos da una importante afirmación, y es primero, usted
yo, cada creyente es ¿qué? Libre. Pero, primer punto, la idea es que esa libertad no sea usada ¿para qué? Para caer otra vez víctima de ¿qué? De la carne. Porque prácticamente la carne y la ley son lo mismo. Sino que ¿qué? Más bien, utilicemos esa libertad ¿para qué? Para ser constructivos. La palabra que se maneja es doulos, que es esclavo. Más bien, tomemos la decisión de ¿qué? De ser siervos de otros, de servirles, como dice la palabra. Por eso Pablo en Gálatas 1:10, ahí si nos devolvemos, él mismo maneja este término. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Entonces dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo entendió que había sido llamado no simplemente a hacer una tarea, sino que él estaba llamado ¿para qué? Para servir a Dios y para servir sirviendo a otros. De hecho, 2 Corintios 4:5, nos vemos un poquito porque está pegadito. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿como qué? Como Señor. Y a nosotros, ¿como qué? Vuestros siervos, ¿por amor a quién? A Jesús. Entonces, mire, de hecho nosotros no servimos porque haya, digámoslo así, una obligación legal. ¿Servimos por qué? Porque como dice 2 Corintios 5:21, el amor de Cristo ¿qué? Nos constriñe a servir. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el movimiento de pues obvio, uno hacía un ejercicio y era en la semana, uno trataba de estar, pues uno no puede ir a la casa de todo el mundo. ¿Qué hace uno? Pues uno llama, saluda, ¿cómo está? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo va todo? Y uno sobre la marcha se iba dando cuenta que, claro, muchos jóvenes se sentían incomodados. Y yo les decía, vea, yo le aseguro que esos jóvenes, si pudieran, nos dirían, ¿cuánto le pagan por llamar? Le pago el doble y no me vuelva a llamar. Porque ellos piensan que uno está llamando es por molestar. Y así a veces pasa con la gente también. Yo recuerdo empezando un ministerio en el norte, un joven que iba muy puntualmente, y un día me lo encontré, y pues él estaba apenas empezando, y me lo encontré, y venía bien entonado el hombre. Pero nos pusimos a hablar, y me llamó la atención lo que él me decía. Él me decía, lo que pasa es que me hace falta que me pegues esa llamadita. Lo que él no se había atrevido a confesarme, obviamente, en otro sentido, me confesaba que le hacía falta que le hiciera ese seguimiento, porque a veces uno está empezando y necesita ¿qué? Un apoyo, necesita una ayuda. Pero esto, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? Esto no lo hacemos ¿por qué? Por una contraprestación. Hay el caso en que hay una contraprestación, porque hay personas dedicadas completamente a la tarea y se vive de la tarea. Pero normalmente, como lo hemos hecho la mayoría cuando empezamos la vida cristiana, hemos sido lo que llamamos o denominamos paulinos o coordinadores de medio tiempo. Uno trabaja todo el día y luego en la noche uno dedica tiempo a la obra. Y no es con contraprestación. Y se hace con eficiencia, con amor, con compromiso, con abnegación, con rendición al trabajo. Pero no se hace porque uno esté pensando, ¿qué me van a dar? Sino se hace ¿por qué? Porque uno se siente agradecido, porque hay amor en nuestro corazón, porque Dios nos hizo libres y nos nace poder servirle a otros. Vamos a recordar un pasaje que es muy importante en torno a este tema del servicio, un pasaje que no podemos dejar pasar de largo cuando hablamos del servicio y del llamado que tenemos al servicio. Juan capítulo 13. Recordemos que entre el capítulo 13 y el capítulo 17 es una misma escena, no son escenas distintas. Es la noche en la que Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Así lo narró Juan. No fue tomando diferente, sino que él tomó esa misma noche, la narró así de manera extensa y empieza en el capítulo 13 que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, viene la gran escena. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Judas y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya Pedro tratando de arreglar ese tema ahí, ya sé, ¿sí? Pero mire que a pesar de que Pedro, tal vez, digámoslo así, se pasó de imprudente, de todos, fue el único que dijo: ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Los otros dieron por hecho que, pues lo va a lavar, pues lávelo. Pero Pedro fue el único que, ¿qué? Que objetó, que se sintió, ¿qué? Indigno de qué, su maestro le lavara los pies. Entonces, aunque la embarró y luego la morigeró, la trató de arreglar, démosle ese punto, porque fue el único que tuvo esa, digamos así, esa sensibilidad frente a lo que iba a pasar. Dice, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y miren lo que empieza a decir: vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Y qué les dice? Y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, ¿quién? El Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Pero, ¿qué dice? Si sabéis estas cosas, ojo, si las sabéis, seréis bienaventurados, pero no solo por saberlas, dice, sino por qué, por hacerlas. Entonces, mire usted aquí este ejemplo tan maravilloso, que si lo ponemos en contexto, no tiene sentido. Dios le lavó los pies a sus discípulos. Porque ¿quién era Jesús? Dios. ¿Y le lavó los pies a quién? A sus discípulos. Y él les dijo que él no estaba entre ellos como quién, como el que se sienta a la mesa. Él estaba entre ellos como quién, el que sirve a la mesa. Mire, si uno con el ejemplo de Jesús no entiende qué es servir, pues siga buscando, pero finalmente no encontrará un mejor ejemplo. Obvio, libres somos de seguir buscando ejemplos, pero el mejor ejemplo lo tenemos en él. Me llama la atención ayer viendo una serie que estoy viendo acerca del Pacífico, esa guerra pues del tema de la Segunda Guerra Mundial. Me llamó la atención y sí venía notando en unos capítulos que había entre toda esta gente, pues que todo este tema tan difícil que es la guerra, porque entre más ve uno estas historias de la guerra, más entiende un hombre qué nos pasa a los seres humanos, o sea, por qué hemos llegado tan bajo, ¿no? Pero la verdad es incomprensible, pero hasta allá hemos llegado y seguimos en esto. Pero me llama la atención que en varios capítulos empecé a ver que ese grupito, que es el que tienen como protagonista, había un capitán al que todos le tenían un afecto especial. Pero este capitán no se destacaba simplemente por el lugar que tenía, sino por la manera como le servía a todos. Teniendo el cargo que tenía, él hablaba con cada uno de ellos como si fuera simplemente un compañero más.
se sentaba con ellos, se sentaba en el piso con ellos. De hecho, cuando los veía intimidados, se acercaba, los apoyaba. Y me llamó la atención, yo pensé que era solo idea mía, ¿no? Yo dentro de mí pensaba que dentro de lo que he visto en el contexto de la historia, pues ha sido la persona más amable que he visto y es el cargo más alto que los ha acompañado. Y resulta que ayer murió. Oiga, usted viera cómo quedó ese grupo. Todos lloraban, devastados. Pero me llamó la atención. ¿Sabe por qué ese hombre se ganó esa atención especial? Por su servicio. Por eso, mire, Jesús muy bien le dijo a los discípulos que venían discutiendo entre ellos, ¿se acuerdan? Venían discutiendo, ¿quién va a ser el mayor? Cuando no esté el duro, no me imagino qué dirían ellos, no, cuando no esté el power, cuando no esté el Señor, cuando no esté, ¿quién de nosotros va a quedar? Y yo me digo, no, pues yo porque yo empecé, pero no, pero usted no, yo me los imagino. Y el Señor oyéndolos, ¿no? Dios oyéndolos. Y entonces ellos venían discutiendo quién de ellos sería el mayor. Vamos a ver en Lucas 9, creo que está. Si no, lo seguimos buscando. Parte de esta discusión. Bueno, parece que no. Ah, sí, ahí era. Ah, casi que no. Dice, versículo 46, Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería quién, el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ¿qué? ¿Por qué él habla del más pequeño? Yo no sé, pues yo soy el menor de mi casa. Y yo sí sé que es ser el menor de la casa. El menor de la casa, a lo último, es el quién, el de los mandados. Y es el que le obedece a quién, a todos los de arriba. Yo no me le podía subordinar a ninguno de mis hermanos. Yo me le insubordinaba y matanga, hijo la changa. Si no tomaba cuentas él mismo, ponía la queja y a mí me llamaban a relación. Así era de simple. Y siempre el menor, traiga la leche, traiga la gana, vaya de aquí, vaya de allá, vaya a la casa. El menor es el que ¿qué? El que sirve. Pues antes no, ahora no, ahora ellos son los que mandan. Ahora los papás son los que sirven. Pero por eso dice el Señor, el que sirve, ese es el que tiene ¿qué? Autoridad. No simplemente el que presupone. Veremos igualmente aquí en el 9, devolvámonos un poquito. Recordando el evento de quién, de la transfiguración, dice en el 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, tuvieron temor, y al entrar en la nube, y vino una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie lo que han visto. Imagínense, Juan, Jacobo y Pedro fueron testigos ¿de qué? De la transfiguración. Por lo tanto, podían ser o podían haberse autodenominado ¿qué? Los mayores. Vieron algo que nadie más vio. Eran tal vez el grupo más pequeño y ellos podían presumir que eran los mayores. Pero si vamos a Marcos 9, vemos que Jesús no tiene ese punto como premisa. La premisa no es la oportunidad que Dios te da, sino que haces tú. Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mire, ellos venían ahí ronroneando, mas ellos callaron.
porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser ¿qué? El mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? El postrero. ¿Y el servidor de quién? De todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a quién, al que me envió. Entonces, definitivamente, familia, nuestro llamado es a qué, a servir. Y a servir, como nos está enseñando aquí el apóstol en Gálatas 5:3, a servir por amor. Sabiendo que somos ¿qué? Libres. Y él lo está diciendo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Creo que más claro ejemplo no nos ha dejado el Señor Jesús. Y por eso lo dice ahí en 13:15, ¿no? ¿Qué dice? La palabra que se utiliza ahí es mimeti, que es la que se utiliza en los mimos. ¿Ya ha visto cómo hacen los mimos, no? Todo lo que usted hace lo hace el mimo. ¿No ha visto que se vuelven canzones y uno se los quiere quitar de encima y usted les hace y ellos, y Dios mío. Él hace todo lo que usted hace. Esa es la palabra que se utiliza ahí, imitar. Dice, así como yo he hecho, ¿qué? Vosotros estamos llamados a hacer. O sea, como mimos, a imitar, a calcar la manera como Jesús también sirvió. Pero dice entonces que nos sirvamos por amor y dice 14:15, Gálatas 5:14-15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí viene la oposición o la pregunta que hace Pablo, o la afirmación. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también, ¿qué? No os consumáis unos a otros. Mira, al final es cierto, mire. Usted, a la postre, en su hogar, si usted tiene familia y usted tiene hijos, pues nosotros somos siervos ¿de quién? Sí, obvio, de ellos. Nosotros les servimos, nosotros estamos atentos, los cuidamos, los formamos, los acompañamos. Y eso es un llamado que tenemos, y entre cónyuges también aún nos servimos. Y lo que se espera de nuestros hijos, como está el mandamiento en Efesios 6:1, es que ellos también ¿qué? Nos sirvan. Por eso Efesios capítulo 5 desde el 21 dice, sométanse ¿qué? Los unos a los otros. Cónyuge a cónyuge, hijos a padres, padres a hijos, ¿de acuerdo a qué? A la realidad de cada uno. En la vida del hogar y aún en la vida social. El empleado al empleador, el empleador frente a Dios y obviamente frente a sus obligaciones. Todos estamos llamados a subordinarnos. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Pero dice entonces que la ley se cumple ¿en qué? En amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué está diciendo prácticamente Pablo? Lo que ya habían dicho antiguo algunos rabinos. Ellos buscaban algo que ellos llamaban, el término era un principio básico, y era resumir un concepto o varios conceptos en uno solo. Y ellos habían entendido esta realidad. Prácticamente todo lo que enseña Dios en el Antiguo Testamento tiene una razón de ser. ¿Cuál? Que aprendamos a amar al otro como nos gustaría que nos amaran a nosotros. Ese es el resumen de la ley. Por eso recordemos Levíticos 19:18, que es de donde toman prestado este texto, el apóstol. Levíticos 19:18. Y mire que estamos hablando de un libro que es ¿qué? El Antiguo Testamento. Estamos hablando de un libro que hace parte del Pentateuco, es Levítico, ¿cierto? O el libro del que llama, que es lo que significa Levítico, el que te llama, el que llama, ¿sí? Y dice 19:18, parte B, ¿no? Parte B que es después de la parte, no, viene a ser parte C, porque la primera coma es A, la segunda coma es B y la tercera es C. Entonces dice, si no amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Mire de dónde viene. Mire de dónde viene. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate.
Y ahí está contenida una ¿qué? Una regla universal. Eso es una regla universal. ¿Sí? Porque luego tomando el mismo Jesús, ¿se acuerdan? Aquí, Levíticos 19:18 y Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Para que vayamos un poquito adelante y veamos luego la suma de estos dos textos. Deuteronomio 6:4. Otro texto que está en ¿dónde? En el Pentateuco o libro de la ley. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos son? Uno. Y dice el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ahora vamos a ver estos dos textos. Vámonos al Nuevo Testamento. Marcos 12, 28 al 31. Estábamos aquí hablando en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Marcos 12. Perdón, 28, es 28. 28 al 31. Y coloqué, así es 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, ustedes se acordarán que cuál es el contexto. Algunos de los fariseos habían mandado gente a hacerle preguntas capciosas a Jesús. En pocas palabras, ellos querían ¿qué? Corchar a Jesús. ¿Qué les parece esa tarea? Ahí sí se aplica muy bien la famosa frase ¿qué? Usted no sabe quién soy yo. Ellos no tenían ni idea quién era Jesús y estaban tratando de corchar a quién, a Jesús. Que mire, veremos aquí en Gálatas 6 que sin querer a veces nosotros queremos hacer eso con Dios. Por eso Gálatas 6 dice, ojo, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Y nosotros queremos a veces burlarnos de Dios. Ojo, bueno, vamos entonces, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es ¿qué? El principal mandamiento. Pero el Señor añadió y dijo, ¿y el segundo qué? Mira lo que dice, ¿el segundo es qué? Semejante. ¿Cómo así? Sí, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice, no hay otro mandamiento mayor. Ahí está contenida toda la ley, los profetas, como decían, para hablar acerca de todo lo que era el Antiguo Testamento y los salmos. Ahí estaba contenido todo, y hoy podemos decir, y el Nuevo Testamento. Todo está contenido ahí. Todo lo que Dios trata de enseñarnos es que si los hombres, decía alguien, si los hombres pudiéramos aplicar estos dos mandamientos, no vivíamos en una realidad insuperable. Imagínense yo pretendiendo lo que a usted le gusta, ¿por qué? Porque a mí me gustaría que a mí me trataran así. Y usted pretendiendo lo que a mí me gusta porque a usted le gustaría que yo lo tratara también así. Y todo eso haciéndolo bajo la premisa de ¿quién? De que Dios es el Dios de todos y es el que nos guía. Imagínense cómo podemos vivir. Bien. No hay necesidad que nos digan no codiciará, no matará, no hurtará. No habría necesidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando lo mejor para mi prójimo, ¿para qué me tienen que decir eso? Y ahí se resume la ley y los profetas. Por eso esto era un principio básico que aplicaban, y en este caso, pues uno de estos tantos lo aplicó inicialmente un rabino muy famoso llamado Akiva, que eran quienes estudiaban la ley y hacían este tipo de principios o descubrían estos principios básicos, por decir así. Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Y a quién?
O sea, esto no es una idea que aparece una vez en la Biblia. Es un concepto que está, ¿qué? Reiterado. O sea, significa que es algo que se requiere que se aprenda, que se tenga en cuenta. No de manera, digamos así, de pronto como de suerte aparece en uno o dos textos. No, cuando aparece de manera reiterada es porque el Espíritu Santo de alguna manera tiene interés que en nosotros quede realmente esto en la memoria. Sigue diciendo, porque no se ha acabado. Marcos 12:31b. Parece que fuera Bayuno, ¿no? Marcos 31:12b. Marcos 31:12. Dice 31b. Y el segundo es semejante. Recuerden, después de la primera puntuación empieza. Primero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que ese. Ese es el llamado que tenemos. Ahí entonces, viéndolo dentro del contexto de los evangelios, y miremos cómo Pablo ya en otra carta también había tomado este concepto. Romanos 13:19. Perdón, 13:19, no. Perdón, 9. Ay, Dios mío. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, ojo, mire, en esta sentencia, ¿qué? Se resume. ¿Cuál sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido. Eso es el ejercicio y todo el aprendizaje resumido en ese texto acerca del llamado de Dios para servirnos los unos a los otros. Pero mirándolo ahora en otra relación, ya no simplemente amando a mi prójimo, sino mirándolo ya como una regla, lo que estábamos diciendo ahorita, una regla básica. Ustedes recordarán, ¿no?, que una vez, en algún momento el Señor Jesús dijo, con la vara que mides, esa es otra manera de verlo, y eso otro rabino en el antiguo, o en el tiempo pues que se estudiaba la ley del Antiguo Testamento, había acuñado antes este principio básico, y es el que está en Mateo 7:12. Recuerdan que el Señor Jesús lo compartió en el Sermón del Monte. Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y miren cómo lo dice Jesús, porque está la ley, los profetas. Entonces ahí se cumple. Ese es el llamado que tenemos para servirnos los unos a los otros. Por eso Pablo le decía, mire, ustedes son libres, pero la idea es que no tomen esa libertad. ¿Para qué? Para darle lugar a la carne. La carne, ¿qué es lo único que procura? Tu daño, tu destrucción. Cuando hablamos de la carne, ¿a qué nos referimos? Esa parte de nuestra naturaleza que siempre resiste la dirección de Dios. Romanos 8:7, para que no nos perdamos de pronto con el tema. Romanos 8:7 lo dice, y ya pasamos a un punto nuevo. Pues ampliamos un último, pero recordemos, Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Mire, no se sujeta a la ley de Dios, ¿y qué? Tampoco puede, es que por más que lo intente, no puede. Entonces, esa es la carne. Por eso, si nosotros en vez, siendo libres, como nos está diciendo Pablo, de la ley, ahora tenemos libertad para servir a los demás, ¿qué? En amor. Hacerme siervo de otros, pero por amor. No porque me estén obligando, me estén coaccionando, sino porque es lo que el Espíritu Santo me impulsa a hacer. Volvamos nuevamente a Gálatas, ya entonces he entendido más o menos lo que es la carne.
Volvamos a Gálatas para pasar al siguiente punto. Estábamos viendo que hemos sido llamados a ser libres para, primero, servir por amor y para servir cumpliendo la ley. Terminamos entonces este punto con el versículo 2 del capítulo 6, que lo veremos más adelante, pero que hace parte de este punto de servirnos por amor. Así dice entonces el mismo Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que. ¿Qué nos decía él? Lo que quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. ¿De qué está hablando ahí? Cuando tú requieras apoyo, cuando tu hermano requiera apoyo, bríndele apoyo. ¿Por qué? Mañana, tal vez usted es el que necesite ese apoyo. Hágalo sabiendo que usted también puede necesitarlo. Entonces, primer punto decíamos, hablando de ser libres para servir por amor. Primer punto, llamados a ser libres para servir por amor y servir cumpliendo la ley. ¿Y cómo la cumplimos? Porque usted dirá, pero ¿cómo así? Si estamos hablando de algo completamente, estamos diciendo que Gálatas nos dice que no podemos, que ya no vivimos bajo la ley, pero estamos diciendo que se cumple a través del Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando amamos a nuestro prójimo como a sí mismo. Pues sí la estamos cumpliendo y no llevándola a tratarla de cumplir según nuestras fuerzas, sino bajo la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo. Segundo punto, si decíamos que en el primer punto estamos llamados a ser libres para servir, en el segundo estamos conducidos para servir con libertad. Conducidos para servir con libertad. ¿Qué significa? Que estamos bajo una dirección que nos ayuda y nos guía a servirle a los otros. Ya no simplemente, como estábamos diciendo inicialmente, somos libres para servir, sino que ahora tenemos una dirección para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque, como estábamos diciendo, ¿hacia dónde nos conduce la carne? En contra de la voluntad de Dios. Pero, versículo 16 al versículo 26. Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, algunos dicen que este versículo queda mejor traducido desde este enfoque. Andad en el Espíritu, ojo, y no cumpliréis los deseos de la carne. Y no haréis los mandamientos de la carne. Y no ejecutaréis los mandamientos de la carne. ¿Sí? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Vamos a mirar entonces este primer punto. Y es conducidos para servir con libertad. Primer punto, porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la primera invitación. Mire, ¿qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Ser guiados por el Espíritu Santo, no vayamos a caer en un error, que algunos tienen como esa expectativa, ¿no? De que de pronto ser guiados, ser dirigidos o estar bajo la guía, y digámoslo pues para que no lo queremos decir en este término porque para algunos puede sonar un poco coactivo. Estar bajo el control del Espíritu Santo no es estar poseído, sin voluntad, nunca. Nunca el Espíritu Santo se apodera de mi voluntad. Yo dispongo mi corazón para que Él tenga dirección de mi voluntad. Pero yo no soy tomado, no soy presa, no soy coactado, no. Al contrario, Él me da la libertad para que yo me rinda y permita que Él guíe mi vida y Él me guíe y me dirija. Pero segundo, ser guiado por el Espíritu Santo no es que, como los artículos que existen hoy en día, usted puntualmente dice, no, pues estoy viviendo, Dios mío, mal, estoy haciendo las cosas mal, estoy andando en la carne. Entonces, ¿cómo voy a vivir en el Espíritu? Entonces, algunos, pues, hoy en día es así, ¿no? Buscan el menú y dice, modo Espíritu, y coloca modo Espíritu. Eso no es así.
Y es lo que algunos piensan, ¿no? Y entonces algunos buscan esas reuniones sensacionalistas y buscan esas reuniones donde entonces imploran que el fuego del Espíritu y que imploran que entonces que el derramamiento del poder, y imploran entonces que le unjan, y imploran, miren lo mismo que decía un músico, ¿no? Él dice que desde niño, él estuvo estudiando música, aprendiendo piano, aprendiendo técnica vocal, y finalmente ya adulto, mejor dicho, saliendo a la vida adulta, empieza a hacer su labor como salmista, y en el ejercicio en el mundo de la alabanza, y Dios pues le da un lugar en este mundo, y dice que un buen día él está en un ejercicio de estos, y alguien se acerca y le dice: impóngame las manos para que yo toque como usted y cante como usted. Eso no es así, amigo. Entonces la gente cree que es todo ¿qué? Modo Juan Carlos Alvarado, modo Marcos Witt, modo Danilo Montero. No, señores, y menos modo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Es aprender a caminar por fe, y es ir desarrollando una vida de comunión y una vida del camino bajo la guía y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, por eso le digo para que tenga cuidado, porque algunos están esperando que pase algo, y entonces hay algunas escenas que de hecho son confusas para muchos, porque hay gente que en medio de reuniones donde dicen que invocan al Espíritu de Dios, empiezan a zangolotearse, se tiran al pie. Bueno, eso parece que tuvieran un ataque de cualquier cosa, y eso, mire, ojo, donde está el Espíritu de Dios hay orden. Entonces hay que partir de ahí. Ese sensacionalismo, ese escándalo, esa gritería, y algunos piensan que entre más griten, entonces están atrayendo la unción y el poder. Cuidado con eso. Mire lo que dice aquí. Digo pues, ¿qué es andar? Es conducirse, es el término de conducta. Cuando usted llega y le dicen, ¿no? Hola, yo a fulano llegó bien juicioso. Algunos dicen, no, fulano llegó bien juicioso por allá del ejército, pero se le está dañando el andado. ¿Usted qué entiende con ese eufemismo? Cuando dice se le está dañando el andado, su conducta no es la misma. Eso es andar, peripateo, el término griego, es cómo tú estás caminando, tu conducta, tu manera de actuar, tu manera de proceder, tu manera diaria de interactuar. Entonces, por eso digo, andad ¿qué? En él, y no ¿qué? No ejecute los mandamientos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen así para que no ¿qué? Entonces usted puede pensar, bueno, entonces yo soy como una marioneta, o soy como un balón de fútbol en una cancha donde me coge el Espíritu por un lado y me coge... No, señor. Si usted tiene a Cristo, aquí lo que nos están diciendo es, la guía nuestra es el Espíritu Santo. Por eso dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ¿qué? No estáis bajo la ley. ¿Sí? No estáis bajo la ley. No estamos bajo un mandamiento, no estamos bajo una obligación humana, no estamos, llamados a satisfacer esa ley o bajo el influjo de la ley. Estamos bajo la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es andar? Porque la gente a veces piensa, bueno, pero ¿qué es andar? Yo quiero, Dios mío, yo quiero ser guiado, Tranquilo, pues empiece a caminar por fe. Por eso lo que estábamos compartiendo, Romanos 1, 16, 17. El Evangelio de Dios es poder de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe. ¿Y cómo debe vivir usted ahí en adelante? Por fe. Eso es. Por fe. Eso es lo que hay que hacer. No por ley. Por fe. No por obligación. Por fe. No por imposición. Por fe. No porque te griten. Es que hay gente que se acostumbra a eso, ¿no? A que lo regañen. ¿Y sabe qué le dice uno a la gente? No, es que él sí le dice las cosas a uno como es. Siga allá, mi hijo. Si usted necesita que lo estén regañando para que funcione, siga allá. Y si usted necesita que le estén diciendo las cosas y le estén diciendo y lo estén regañando y que lo tienen que estar llamando y que si usted no lo llama, o sea, simplemente uno no se da cuenta, mire, sin querer,
Sin querer, cuando uno no aprende y empieza y desarrolla esta actividad de caminar por la fe, ¿qué sucede? Que usted sin querer, discúlpeme el ejemplo, usted no, uno, porque yo lo he vivido, se vuelve como un muñequito de cuerda. ¿Cómo camina un muñequito de cuerda? Pues lo suelta y él camina ¿hasta cuándo? Hasta que le acaba la cuerda. Y usted ve que la gente es así. Y lamentablemente, ¿qué necesitan? Vengo a que me den cuerda. Y le dan cuerda. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acaba. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Mire, ¿usted sabe cuánto puede navegar un barco con un reactor nuclear sin abastecer energía o combustible? 2 años seguidos. O sea que son 2 años seguidos, pero claro, él tiene una energía distinta, que es energía nuclear. Pero ¿sabe qué es la energía nuclear frente al Espíritu Santo? Nada. Finalmente tiene límite. Finalmente esas piedras o esa energía que se está manejando o ese tipo de material reactivo que se está manejando, que ha sido potencializado, se gasta. Y finalmente, ¿qué? Necesita ser enriquecido nuevamente. El que aprende a ser guiado por el Espíritu Santo, ¿quién es el que lo guía? ¿Quién es el que lo abastece? ¿Quién es el que cada día lo alimenta? ¿Quién es el que lo alimenta y lo levanta cuando va cayendo? ¿Quién es el que nuevamente lo estimula cuando uno se detiene? El Espíritu de Dios. Si vamos a gasolina y no hay una bomba, pues se queda uno sin gasolina, pues una bomba de gasolina. Hoy en día energía, pues las baterías tienen un límite y si no encuentran energía, tienen un límite, pero no cuando nosotros somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces recuerda, ¿qué es lo que te quiero decir? Ser guiado por el Espíritu Santo es un hábito de vida, es una manera de caminar con Dios de todos los días, que usted va a sentir momentos, claro, que usted va a sentir a veces que ya no quiere, claro, que usted va a sentir que ya se devuelve, claro, que usted se va a detener, claro. Y entonces, para eso está el Espíritu Santo, para ayudarte, para darte la mano, para levantarte, para apoyarte, para renovarte, para renovar tus fuerzas. ¿No dice así Isaías 40:31? Los que esperan en el Señor, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las alas volverán a levantar. ¿Pero por qué? Mire, el texto viene diciendo, los jóvenes se cansan, caen, desmayan y flaquean. ¿Pero qué? Pero los que esperan en Jehová, no. Y no es porque, ojo, no es porque ellos no se cansen, desmayen, flaqueen y no caigan, no. ¿Es porque qué? Porque esperan en el Señor. ¿Qué significa esperar en Él? Que todos los días salimos a lograr, a hacer, a caminar, a desempeñarnos y a desarrollarnos teniendo la esperanza de nuestros resultados ¿en quién? En Dios. Yo muchas veces hago lo que tengo que hacer y los resultados no son los que yo quería. Pero lo importante es que tú hayas puesto tu esperanza ¿en quién? En Dios. Y aunque los pongo en Dios, muchas veces salgo a hacer y no se dan. Entonces, ¿será que Dios no pudo? No, usted descanse. Usted los puso en Dios, déjelo. Él traerá los resultados. Para que no te agotes, no te fatigues y no te canses. Entonces, esto para aclararlo porque algunos piensan, ¿no? Y vuelvo y les digo, y entonces están a esa idea, ¿no? Y entonces, como a la idea de que buscando un cable pelado, ¿no? Agarrar así. No, eso no es así. O algunos de pronto han visto esas escenas, ¿no? De esas historias de Highlander que cogían y entonces llegaba, no, eso no es un rayo y no, eso no es así. Y la gente confunde, pero es que en Hechos 2 el Espíritu vino y vino como lengua repartida, pero ahí no dice que la gente se tiraba al piso y se revolcaba y se movía como si tuviera un mal de zambito no, nada. Pero es que hablaban en lengua, sí, glosolalia, hablaban en idiomas. Unos hablaban en el idioma que se manejaba en lo que hoy se conoce como Rusia, otros manejaban los idiomas que hoy se conoce Turquía, otros manejaban idiomas como lo que hoy se conoce en África, pero eran idiomas. Por eso la gente los entendía, la gente decía, ay, y ese señor está hablando en el idioma de mi tierra, y es un judío, eso no es común, por eso se asustaban. Pero no era que estuviera hablando una cosa ahí pues
poseídos. Y, no, que nadie entendía. No, eran idiomas, glosolalia. Eran lenguas, idiomas que salían. Que sí, que existen lenguas espirituales, existen. Pero realmente lo que se debe tener claro es que eran idiomas. Y la gente entonces, claro, la gente lee y yo se lo digo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo he vivido eso. Uno va lleno de emociones a la Biblia y uno lee y uno interpreta según su emoción y entonces uno aspira a vivir según su emoción, pero no según una sana interpretación. Y ahí empiezan los errores. Y ahí entonces la gente empieza a proponerse expectativas. Y hay gente que entonces está, no, es que yo quiero vivir lo que vivió Saúl cuando a Saúl lo ungieron como rey. Dice que él habló en lenguas y que se volteó y fue cambiado en otro hombre. Hombre, mire, si la palabra le está diciendo que usted por la fe nace de nuevo, usted por la fe nace de nuevo. Créalo. Usted no necesita voltearse y es que es una descripción que te está dando el autor del libro. Pero entonces así interpretamos las cosas sin contextualizar, sin entender el objeto que está tratando el libro de decirnos y sin entender el plan que él está utilizando para darnos y comunicarnos eso. Entonces, ante esas malas interpretaciones vienen ¿qué? Malas aplicaciones. Y ante las malas aplicaciones, ¿qué viene? La confusión. De eso es que estamos tratando, de salir de esas confusiones y adentrarnos a la claridad que nos da la palabra de Dios. Vamos a orar porque se nos acabó el tiempo, pero por lo menos importante. Sí, claro. En realidad el Espíritu Santo puede llegar. Claro, claro. Es más, se parte doctrinalmente del hecho de que en el momento en que tú naces de nuevo, en el momento en que tú le entregas tu vida a Jesucristo, dice que nosotros somos hechos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y entonces es cuando empezamos a disfrutar de esa nueva relación, de ese nuevo sentir, digámoslo así, de esa nueva motivación que son sus nuevos frutos, que es buscarle, que es ser sensible, que es desearlo y que es anhelar crecer y que es anhelar realmente conocerle.